Vivimos en la era de las apariencias. Un mundo donde es muy fácil construir un avatar perfecto y proyectar todo lo que no somos. Pero cuando las luces se apagan y quedas a solas, ¿qué es lo que realmente ven los demás en ti? Es tiempo de quitarse el disfraz. Dios no está buscando personas perfectas. Él busca una fe auténtica, más que apariencia. La evidencia visible de una fe real. Quiero hoy comenzar el mensaje de hoy, por cierto, nuestro tercer tema de la serie, más que apariencia. Voy a hacerles una pregunta. ¿Qué pasaría si el pastor se coloca la gorra hoy para predicar? ¿Qué pasaría? Yo sé que algunos de ustedes pensarían cosas como que, ¿qué le ocurre al pastor? Está irrespetando el altar. No debería colocarse gorra. Si me coloco gorra, para algunos soy, ¿cierto? Y respeto el altar. Si me la quito, no lo irrespeto. Para algunos esto es, no soy santo, es santo. No soy santo, es santo. Para algunos, la fe es eso y nada más. Es decir, es lo que podemos observar y es lo que podemos ver, sin importarnos si la persona que se coloca una gorra o no dentro de esta tarima, que por cierto algunos les llaman lugar santísimo, que no hay tal cosa como eso hoy no existe. Esto que hoy vemos es una tarima, no es un lugar santísimo. Eso dejó de ser el lugar santísimo, y no le estoy restando importancia a lo que hacemos en el altar, sino que Jesús rasgó el velo cuando vino, murió y resucitó. Si fuera el lugar santísimo, muchos de nosotros en este lugar no pudiéramos ni siquiera tocarlo. Inclusive la ley habla acerca de eso, que para que alguien pudiera ministrar en el altar, no tenía que tener ningún pecado escondido, ninguna mentira, nada, absolutamente nada. Lo tiraban con una cuerda y si las campanas dejaban de sonar, ahí murió, porque se metió con pecado. Ahora imagínate que esto lo hiciéramos hoy. Fuese muy difícil colocarse acá. Pero algunas personas ven la fe desde esa perspectiva. Es decir, nos comportamos de alguna manera cuando estamos acá o cuando estamos en este auditorio y nos comportamos de otra forma cuando salimos de este lugar. Queridos, siendo honestos, somos muy tentados todos los días a fragmentar nuestra fe. Hay una película que fue ejecutada en el 2016 llamada Split, que quiere decir fragmentado. Yo no sé si en algún momento ustedes la vieron. Se trata de un hombre que tenía 23 personalidades y tenía un trastorno de identidad disociativo. Él tenía 23 personalidades y secuestró a 3 mujeres, y con esas 3 mujeres se comportó de 23 formas distintas. Habían 3 personalidades que dominaban a este hombre. En una se comportaba como una mujer llamada Patricia. En otra personalidad se comportaba como un niño de tan solo 9 años llamado Edwin, creo. Por otro lado, se comportaba con estas 3 mujeres como un hombre llamado creo Dennis, y tenía 3 personalidades y con estas 3 mujeres se comportaba de forma diferente.
Iba a una psiquiatra, por cierto, se veía con esta psiquiatra. Y aunque esto es un trastorno que este hombre tenía y se fragmentaba, por eso se llama la película Fragmentado, esto sigue ocurriendo lamentablemente hoy en la vida real. Lamentablemente, personas que hoy estamos aquí sentadas en este lugar, y no estoy aquí para condenarte por tal actitud, pero sí estoy aquí para decirte que posiblemente eso no está bien. Nos fragmentamos, nos comportamos de una manera en este lugar. Porque, queridos, si usar gorras es malo aquí en la tarima, yo no debería usarla en mi vida diaria. Por cierto, la uso en mi vida diaria. Y yo no los estoy llamando a vivir con libertinaje, ciertamente. Pero si tú tienes ropas que te colocarías aquí y no te puedes colocar fuera de este auditorio, entonces tú estás fragmentando la fe. Porque algunas mujeres se visten vistosas en el gimnasio, por ejemplo, pero serían incapaces de entrar con esa prenda aquí en la iglesia. Estás fragmentando la fe. Y yo entiendo, no vas a ir al gimnasio ahora con unos faldones. Tiene sentido. Pero si tú vas al gimnasio mostrando ciertas cosas de tu cuerpo y a la misma vez finges que no muestras nada, te estás fragmentando. Queridos, no existe ropa para iglesia y ropa para fuera de la iglesia. No existe canción dentro de la iglesia y Bad Bunny fuera de la iglesia. No existe tal cosa porque estaríamos fragmentando la fe. Y lamentablemente eso sigue ocurriendo hoy. Y según los estudios recientes, dicen que los cristianos o los que venimos a la iglesia tienen 3 tipos de personalidades. La primera personalidad es la personalidad del domingo. Es esa personalidad donde nos comportamos aquí, levantamos las manos, aleluya, gloria a Dios. Pero al salir de acá, nos comportamos peor o igual a la gente que no viene a estos lugares. El domingo tenemos mucha fe, pero al salir de acá, el lunes, entonces no vemos dinero en nuestra cuenta y ya la fe se agota y ya no la tenemos. Esta también, dicen los estudiosos, no me culpe a mí, está la segunda personalidad, que es la personalidad corporativa, que es que nos comportamos con los compañeros de trabajo de una manera y ni sospechan siquiera que somos cristianos o que al menos vamos a una iglesia y que escuchamos mensajes como estos. Es esa personalidad corporativa que usamos de lunes a viernes. Si trabajamos en un chino, de lunes a sábado. Y hasta domingo, dicen algunos. Pero está también la personalidad camaleónica. ¿Cuál es la personalidad camaleónica? El camaleón cambia de color según su especie, según su entorno, según las circunstancias. Por ejemplo, si el camaleón siente miedo y temor para defenderse, como un mecanismo de defensa, cambia de color. Y así son algunas personas que vienen a estos lugares. Cuando sienten temor, se comportan de otra forma. Cuando son miedos a ser rechazados, cuando sienten miedos a ser señalados por su fe, cuando sienten miedo de ser amenazados del santurrón, de ser nombrados como, ay, sí, mira el santo, entonces se adaptan, tienen una personalidad adaptativa y así son los camaleones. Levanten la mano los camaleones. Queridos, siendo honestos, algunas veces vivimos como Kevin, como el actor de esta película. Posiblemente no tengamos 23 personalidades, pero sí tenemos algunas, o 3 o más de 3. Tenemos la personalidad del domingo, la personalidad corporativa, la personalidad camaleónica o la personalidad de la suegra, que suele ser otra personalidad. Ahora, hubo un hombre llamado Pablo
que es un hombre que conocemos ahora como tuvo un encuentro con Jesús. Y este hombre conoció a Jesús camino a un lugar llamado Damasco. Él tuvo un encuentro con Jesús. Pablo participaba en asesinatos de cristianos. Y en esa oportunidad Pedro entonces tiene un encuentro con Jesús y su vida, Pablo, y su vida es transformada completamente. Ahora bien, en la iglesia del primer siglo, en Antioquía, Pablo se da cuenta de algo que está pasando en la iglesia. Y es que él nota que un hombre llamado Pedro, que por cierto también es un precursor de la fe y que anduvo con Jesús, se estaba comportando de una manera inadecuada. Porque Pedro estaba comportándose de una forma con los gentiles y cuando se reunía con los judíos se comportaba de otra manera. Por ejemplo, los judíos creían en la circuncisión, es decir, le cortaban el prepucio a los hombres. Por cierto, el miércoles tenemos esa actividad. ¿Quiénes podrían venir? Todo hombre, decía la ley, tenía que ser circuncidado. Judaizarse se llamaba eso y eras judío. Ahora, Pedro está con la iglesia del primer siglo en Antioquía y Pedro conoce y sabe que Jesús abrió el evangelio, la fe para los gentiles. Los gentiles venimos siendo nosotros, que aunque no nacimos y no somos judíos, aceptamos el mensaje de salvación. Y nosotros somos los llamados gentiles. Y cuando Pedro se sentaba con esta clase de personas, con los gentiles, comía con ellos, se reunía con ellos, hablaba con ellos el mismo lenguaje. Cuando Pedro venían los judíos, dejó de sentarse en la mesa con los gentiles y por miedo a la presión que sentía con los judíos, dejó de sentarse con los gentiles y se fue con los judíos. Y Pablo desde afuera nota esta actitud. Vamos a lo que dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Dice de la manera siguiente. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el mensaje de la forma siguiente. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara. Tuvo que hacerlo, enfrentarlo. Nota el significado de esas palabras. Enfrentarlo cara a cara. Querido, cuando tú tienes algo que debes decirle a alguien, no lo hagas a sus espaldas. No lo hagas escondidas. No hables de esa persona si no está presente. Enfréntalo cara a cara. Todo lo demás es hipocresía y chisme. Si usted tiene algo que arreglar con alguien, enfréntelo cara a cara. Tenga el valor para hacer eso. Amén. Y dice porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Es decir, Pedro estaba muy equivocado en lo que estaba haciendo. Y dice el versículo 12, cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Y sigue diciendo, pero después cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con los gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Y dice el versículo 13, que como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. Porque, queridos, la hipocresía se pega. ¿Sabes? La fragmentación se pega. Cuando tú vives fragmentado, tus hijos se contagian de esa fragmentación. Si tú vives una fe el domingo, pero vives una fe luego en casa, no esperes que tus hijos imiten la fe de la iglesia. Ellos no van a imitar la fe de la iglesia, van a imitar la fe que están viendo en sus padres. Nuestros hijos no van a imitar la fe que está predicando el pastor el domingo, queridos. Nuestros hijos van a imitar la fe que están viendo de ti de lunes a sábado.
Cuando uno vive fragmentado, eso se contagia. Y mire que dice que como resultado otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. Incluso Bernabé, y Bernabé es un hombre de Dios, dice, se dejó llevar por esa hipocresía. Y dice la palabra de Dios en el 14, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás. Y saben, nosotros tenemos un problema con la verdad. ¿Cuál es la verdad del evangelio? Que la verdad del evangelio empieza en el corazón, no en lo que vemos. Que la verdad del evangelio no tiene que ver con una gorra que yo me ponga hoy. Que la verdad del evangelio no tiene que ver solamente con apariencias físicas, con el velo, con la falda larga. Y no estoy aquí para cuestionar a quien lo hace, para nada, se lo respeto. Pero es una realidad, la verdad del evangelio es más profunda. La verdad del evangelio empieza desde el corazón. Y por eso Jesús confrontó a unos hombres llamados fariseos que lo cuestionaron porque sus discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos, no respetando las tradiciones judías. Y entonces Jesús se dio cuenta de eso y les dice, y ustedes que dicen honrar las tradiciones, ustedes y respetan también el mandamiento de honrar a padre y a madre. Entonces, por respetar ciertas tradiciones supuestamente, y allí Jesús da la clave, lo que contamina al hombre no es lo que entra a su boca, porque lo que entra sale y se va por una cloaca, pero lo que contamina al hombre sí es lo que sale de su boca. Por eso él dice, eso es lo que realmente contamina al hombre, porque lo que habla el hombre sale del corazón. ¿Sí o no? Sale del corazón. Lo que contamina al hombre es lo que sale, lo que dice, lo que expresa, lo que hablan tus redes sociales, lo que dice el Instagram, lo que dice tus estados de WhatsApp. Eso es lo que contamina al hombre, lo que sale por esas manos cuando estás molesto. De la abundancia del corazón, dice el versículo, también hablan las redes sociales. Y dice entonces, eso no está bien, porque la verdad del evangelio, el problema es que no conocen la verdad. Y la verdad tiene que ver con lo que es real en el evangelio, empieza en el corazón. Y entonces Pablo se da cuenta y le dice, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Y aquí voy con un punto importante antes de hablarte de cosas que quiero que te lleves hoy para tu casa. El problema de la hipocresía es que creemos que hipocresía solamente es hablar de la gente a las espaldas. Queridos, y quiero decirle algo, hipocresía también es tratar de pedirle a las personas que vivan lo que yo no estoy dispuesto a vivir. Eso también es hipocresía. Es como cuando un hombre, y aquí voy con otro tema que posiblemente es un potencial para un reel de las redes sociales. Es como cuando un hombre le dice a una mujer, sujétate. Tienes que sujetarte. ¿Escuchaste al pastor? ¿Viste lo que la Biblia dice? Vamos, tienes que sujetarte como lo dice Dios. Sí, pero al mismo tiempo la mujer que está recibiendo la demanda de sujetarse está recibiéndolo de un hombre que es abusivo, de un hombre que no respeta, de un hombre que es inmoral, de un hombre que daña verbal y físicamente. ¿Quién puede sujetarse a un monstruo así? Entonces le estás pidiendo, vamos, la Biblia lo dice, sí, pero ella no está viendo la verdad del evangelio en ti. Y si ese hombre que está pidiendo que la mujer se sujete a ella, es que la mujer no está viendo que ese hombre se está sujetando a Cristo y por eso le cuesta sujetarse. Y yo sé, la sujeción no es condicionada, pero la sujeción empieza con el ejemplo. Si tú quieres que se sujeten, entonces también tú imita a Cristo. Naturalmente, escúchame bien, a una mujer la derrite. Aquí voy con un tip.
A una mujer la derrite, no un hombre que grita, a un hombre que es manso y humilde y que imita a Cristo todos los días de su vida. Al menos que haga el intento. Pero muchas veces pedimos, vamos, sujétate, pero sujetarse es en cómo. Por cierto, ¿cómo se puede sujetar a alguien que estás dañando la verbal y hasta físicamente? Por cierto, no me pides que ore, no me pidas que ore por alguien que te está dañando físicamente. No me pidas que ore. Si voy a orar, voy a orar es de esta forma. Señor, dale valentía a esta mujer para que denuncie a ese hombre. Y después que se separen, voy a orar, Señor, haz un milagro en el corazón de él. Porque no es que merece perderse como Satanás. No, haz un milagro en su corazón. Y después, Señor, si de verdad cambió de corazón, que se restaure esa vida matrimonial. Pero ninguna mujer merece que un hombre la maltrate físicamente. Y tampoco un hombre merece que una mujer lo maltrate físicamente. Aquí como que hay varios que le pegan, Dios mío. Claro, porque mira cómo se alborotó la sala. Claro, porque siempre es de la mujer hacia el hombre, del hombre hacia la mujer, ¿verdad? Pero también está de la mujer hacia el hombre. Yo he visto hombres que me dicen, ella me pega, pastor, pero es por mi bien. Tú no puedes tolerar el maltrato de alguien. Cristo te liberó para que no vivas en esclavitud, sino que vivas en libertad y en paz. A paz nos llamó el Señor, queridos. Amén. Así que si te están pegando, hombre, huye por tu vida. Claro, pero es muy fácil pedir que otros hagan algo cuando tú no estás siendo ejemplo. Es muy fácil decirle a nuestros hijos, respeten, pero él no está viendo que hay un hombre que respeta a su mamá. ¿Cómo le dices? Yo me gustaría entrar en tu mente y que puedas entender que mientras tú le estás pidiendo a él que respete a mamá, él te está viendo que tú no la estás respetando. Hay que tener autoridad moral para eso, queridos. Mi suegra va a la casa de vez en cuando. Es muy malo eso, pero bueno. Y ella sabe, la tengo aquí al frente, que a veces Luis David o alguno de los morochos, porque los hombres son fuertes, ¿sabes? En su carácter, en su temperamento. Y tratan de elevarle la voz a su mamá. Y cuando yo intervengo, ella ha escuchado de mí decir palabras como esta: no le grites ni le hables así a su mamá, porque usted jamás me ha escuchado hablarle así a su mamá. Y vaya que me ha provocado. Pero me he contenido. Dominio propio se llama eso. Para poder tener autoridad, el problema es que le estás pidiendo a tus hijos que hagan algo que tú no estás haciendo, amigos. Enamórate, sé fiel. Le pides a tu hija, si le encuentras cosas escondidas con 2 y 3 niños, yo sé que tú como papá te molestarías. Y entonces, ¿por qué tú sí tienes 2 y 3 mujeres? Autoridad moral necesitamos recuperar. Necesitamos tener eso, autoridad moral, porque así le decimos a nuestros hijos: respeta a la abuela, sí, pero cuando la abuela no está, la destruyes y ellos están ahí escuchándote. Vamos a la iglesia y tu hijo todo desanimado porque hablas mal de la iglesia con ellos y ellos te oyen. Sales aquí, ¿viste al pastor hoy? Y tus hijos ahí. ¿Viste cómo se vistió? ¿Viste que se quiso poner gorra y no se la puso?
Es que yo sabía, se le gusta eso. Entonces el domingo que viene vamos a la iglesia y tus hijos todos desanimados, no quieren ir a la iglesia. Una cosa es que no quieran venir por flojera. Mis hijos a veces me dicen, ay papi, hoy no quiero ir a la iglesia porque no tengo ganas. Bueno, hoy vas sin ganas. Hoy vas sacrificialmente. Pero otra cosa es que ellos no quieran ir porque tú mismo estás fragmentándote en la fe. Amén. Número 3, yo sé, yo estoy frente a pura gente que no está fragmentada, que vive una fe auténtica, genuina. Amén. ¿Cómo sé si estoy fragmentado? 3 señales. Aquí es donde va la autoevaluación. Número 1, el que está fragmentado cambia de código moral según su entorno. Tiene una fe llamada camaleónica. Cambia de color cuando está bajo amenaza. Y cambia su espiritualidad según su entorno. Es decir, si está con amigos que no son creyentes y que no vienen a ambientes de fe como estos, se comporta como ellos. Dice grosería, dice malas palabras, escucha las mismas canciones. Cuando está aquí en la iglesia levanta las manos, pero cuando está con su entorno en el trabajo, corporativamente, chismoso, habla mal de aquel trabajador que no vino, mete chisme al jefe para ganar reputación, sí, mira, para ganar un puesto más de empleo, mira que él no vino o aquel está hablando mal de ti. Fe camaleónica. Él llega a ambientes y no lo influencia, los ambientes lo influencian a ellos. Eso no está bien. Porque Jeremías nos advierte y nos dice lo siguiente, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Lamentablemente cuando estás en tu entorno, terminas cediendo porque la hipocresía se contagia, pero cuando hay un hombre y una mujer de fe, firme en la fe, donde ella llega, donde él llega, ese ambiente es transformado y es cambiado por la fe que habita en esa mujer y en ese hombre de fe. Yo he estado en lugares que cuando yo llego a un lugar y yo no me siento con solamente santos o con gente de iglesia, me puedo sentar con cualquier persona. Pero cuando yo llego, la gente que dice grosería deja de decirla. Y dicen, perdón, disculpe, perdón. Y eso es maravilloso, pero hay gente que ya ni siente pena cuando está con nosotros. Porque ellos han visto no una fe, ellos han visto una fe fingida, no una fe radical. Y una fe radical no es aquella que se impone con palabras. Dejen la grosería, que yo soy cristiano. No, una fe radical es esa que se ve con frutos dignos de arrepentimiento que son internos del corazón. Otra señal, escondes tu vida privada detrás de una fachada, que es el síndrome del velo. Sí, es esconderse, ¿sabes? Y cuando uno vive escondiéndose es terrible. Sí, cuando uno tiene algo escondido, vamos, uno no tiene paz, uno no tiene tranquilidad, cuando uno vive con algo que esconde. Si aquí yo estoy seguro que en esta sala, estoy completamente seguro que aquí puede haber más de uno que está escribiéndose escondidas. Es más, hoy tengo don de indiscernimiento, ya los voy a levantar. No, bromeo. Pero yo estoy aquí, yo estoy seguro, porque así, queridos, mira, lo peor que nos puede pasar es hacernos mentiras aquí, decir, no, aquí todos los que estamos aquí estamos inmaculados por la sangre del Cordero. Yo sé que aquí hay más de uno, escúchame, que tus padres saben ciertas cosas de ti, pero hay otras cosas que no las saben. Amén. Tú le estás escondiendo que estás enamorada de 2 a la vez, a tus padres.
Probablemente le estás escondiendo una amistad que él dijo que no es bueno que estés con esa amistad. Algunas páginas que tú estás viendo que tus padres no conocen, que tú las estás viendo. Que tienes tres perfiles en TikTok. Y el que sigue tu papá es uno solo, el que dice soy cristiano del ebn@hotmail.com. Como esos perfiles tontos, ¿verdad? Que uno tenía. Una vez fui al Banesco y me pidieron el correo. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo le digo mi correo? Bueno, señora, ¿qué voy a hacer? Luis el Papi piso 099. Qué correo tan absurdo. El de mi esposa era alesexy. No, mentira. Aquí más de uno sabe de qué le estoy hablando. No le da vergüenza. Después que uno cambió los correos, ¿verdad? La chica descontrolada número 99. Pero yo sé que aquí hay más de uno que tiene vidas escondidas, que está fragmentado. Yo sé que aquí hay más de un hombre que tiene, yo lo sé, que su esposa sabe ciertas cosas, pero otras cosas no. Y estoy segura que hay mujeres también que su esposo sabe ciertas cosas y ciertas cosas no. Se llama fragmentarse. Eso hay que ponerle nombre. Esconde su vida privada. Y cuando uno está así, siéndoles honesto, uno no es feliz. Porque cuando uno tiene 23 personalidades, vive en ansiedad. Cuando uno tiene 3 personalidades, vive en ansiedad, se deprime. Porque la oscuridad, querido, no prospera. La oscuridad no da prosperidad. ¿Por qué tú crees? Cuando la Biblia dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, no habla solamente de prosperidad material. Es prosperidad integral en todas las áreas de la vida. Y eso es lo que quiere hacer Dios contigo, que prosperes en todas las áreas de tu vida. No en una sola, es en todos. Como padre, en tu matrimonio, en el trabajo. Que seas uno solo, que puedas vivir en luz. Y así vas a lograr paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Pero el que está escondido no disfruta la vida privada. Y hay gente que tiene una vida pública y hay otros que tienen otra vida privada. Se comportan de una manera aquí en la iglesia, pero cuando están en su hogar se comportan de otra forma. Es una fachada, es el velo. Y eso, queridos, tiene que cambiar, porque cuando uno está escondido, ¿sabes? Yo fui iba a un velorio, recuerdo, con mi esposa. Vivimos yendo a muchos velorios. Pero camino al velorio estaba una licorería y me dio mucha sed. Íbamos caminando él y yo le digo, vamos a tomar agua. ¿Pero dónde? Y no había más bodega y nos metimos a la licorería. Vamos a esa licorería. Y yo estaba escondido. Dios mío, que no me vea nadie de la iglesia. Usted sabe, porque la gente lo conoce a uno y la gente de afuera no va a decir, ese es que tiene sed de agua. No, ese es que andan bebiendo. Y yo andaba asustado, Dios mío, Señor. Y la señora andaba, no, en vez de ir en 1.5, cuando estaba en 0.5, la que nos estaba despachando, lenta. Y yo, señora, ¿podría pasarme la tarjeta rápido? Bueno, tanto a veces, tome dólares, deme rápido. Y yo andaba como nervioso y andaba ahora tomando agua. Cuando salí de la licorería, salí con el agua así, es agua. Es agua. Y, cuando uno anda escondido, pero hay gente que es así en serio, cuando uno anda escondiéndose cosas, uno está como nervioso, asustado. Si yo te digo ahora mismo, doy un veredicto, ahora mismo, obedece, entrégale la clave y el teléfono a tu esposa ya en este momento. Taquicardia ahora, mira, el corazón se está acelerando de algunos. Siento la presión arterial que subió. Porque cuando se vive escondido, se vive así. Claro, ven, ese reel que subió el pastor acerca de la clave, eso no es verdad.
Uno no puede ser tan radical. Es que a mí me enseñaron que el teléfono es personal. Sí, claro. Cacho se llama eso. En una forma más actualizada, pues. Y perdóneme si lo ofendo, escúcheme, perdóneme si lo ofendo, pero cuando uno anda en luz, uno no teme a nada, pero si uno está en privado, o en público, perdón, tratando de ocultar su vida privada, no tiene sentido vivir así. La fe es una sola, por eso dice la Biblia, un solo Dios, una misma fe, un solo bautismo, uno solo. Cristo es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo siempre. Dios está llamando personas hoy que sean las mismas ayer, los mismos hoy y los mismos siempre. Gloria a Dios por eso. Número 3, te mueve el miedo al rechazo humano antes que el temor de Dios. Tienes miedo a sentirse rechazado. Sí, la falta de aprobación. Ahora yo quiero hacerte 3 preguntas diagnósticas. ¿Me dejas hacerte 3 preguntas? ¿Puedo? Número 1, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, compañeros de estudio, ¿saben que eres cristiano por la transformación de tu carácter? ¿O tendrías que mostrárselo en un carné para que te crean? Tendrías que mostrárselo en un carné para que te crean. ¿Sabes? Yo tengo un carné de pastor que me dio la confraternidad. En estos días viajaba, traía la pantalla en carretera y cada vez que me paraba la guardia, para no hablar mucho porque venía agotado, sacaba el carnet. Sacaba así la manito. Pastor Luis Enrique. Y dele, pastor, me decía. Y mi hijo me decía, papi, pero anda chapeando. Ahora, en tu trabajo, en tu lugar de trabajo, en tu casa, en tu hogar, ¿das testimonio de verdad, frutos internos del corazón? ¿O simplemente te haces llamar cristiano? Simplemente el cliché, cristiano. Pero ellos no ven frutos dignos de arrepentimiento. Número 2, ¿con cuáles de tus personalidades es la real? ¿La que levantas la mano el domingo en el culto o la que reacciona con ira, amargura y deshonestidad? Y número 3, ¿estás usando tu fe como un disfraz que te pones los domingos y te quitas el lunes por la mañana? Es decir, hay una sola cara porque, queridos, escúchame. El llamado de hoy, Dios, es que tengamos una sola cara. Que tengamos un solo rostro, que podamos ir a cara descubierta. Que no seamos una cosa aquí en la iglesia y fuera de la iglesia nos comportemos de otra manera. Eso debe cambiar porque Pablo le dijo a Pedro, eso no está bien. Y hoy mi labor es decirte, mi labor nada más, mi chamba, mi trabajo aquí en este lugar, en esta tarima, es decirte que si vives muchas personalidades, es señalarte aunque no te guste y te pongas molesto conmigo. Es decirte que eso no está bien, que eso no te va a llevar a un buen lugar. Que lo mismo que seas aquí debe ser afuera. ¿Sabes? Si esto es un desafío en serio. Es un desafío constante. Pero que lo mismo que estás practicando acá sea lo mismo que practiques afuera. Y ¿sabes? Yo no hago cosas aquí que no estaría dispuesto a hacer afuera o viceversa. Por eso hace un tiempo recuerdo que fui a un concierto en Bogotá de Ricardo Montaner. Algunos saben que yo fui a ese concierto. Y yo fui no escondiéndome. Lo coloqué en mis historias. Todo lo que hicimos allá lo coloqué y la gente lo observó. Porque si yo sé que eso está mal y yo tengo que andarme escondiendo y no lo puedo publicar, entonces yo no debería hacerlo. Yo no pondría en mis historias un concierto de Bad Bunny porque no iría a un concierto de Bad Bunny porque no se compara a o no tiene las mismas convicciones que yo al menos tengo. Pero si yo tengo que andarme escondiendo y que no me vean, y los niños,
¿Sabes? Por ejemplo, existe un problema cuando que hay una mentira que tenemos que desmontar. Es la siguiente. Cuando discutimos frente a los niños, que tenemos diferencias frente a los niños, muchos padres se ven tentados. Posiblemente esto sea también potencial para un reel. Bájamele un poquitico ahí. Pero posiblemente tú como padre te veas tentado a no discutir delante de tus hijos porque estás cuidando que ellos no vean esas discusiones, o al menos esas diferencias que tú tienes. Pero ¿sabes por qué? Porque cuando ellos no están, tus diferencias las arreglas de una forma grotesca. Se dicen malas palabras, se dejan de hablar, se faltan el respeto. Y obvio, tú no quieres que tus hijos vean eso, pero ¿sabes cómo se soluciona eso? Teniendo diferencias saludables. Yo nunca he dicho cosas como que no, ahí vienen los niños, no sigamos teniendo diferencias. ¿Sabes por qué? Porque nuestros hijos tienen acceso y pueden ver la diferencia saludable que mi esposa y yo estamos teniendo. Por ejemplo, ayer tuvimos una. Estaba yo en la sala, típico hombre, aplastado en el sofá viendo serie. Y mi esposa como Marta limpiando toda la casa. Ustedes saben, un sábado un hombre debe apoyar en el hogar. Pero yo rompí la regla, te quería estar acostado bien. Y entonces Alexandra pasa así con ese pico y se mete por ese cuarto. Yo sé que está molesta. Nuestros hijos ven a la mamá con pico y seguimos viendo serie. No importa. 25 minutos después, la ira duró 25 minutos. Sale mamá del cuarto y me dice: ¿y por qué no me has ido a buscar? Luis David se queda así, como un fariseo, viendo a ver los maestros de la ley. Y yo le digo: ¿quién te manda a pelear en el mejor momento de la serie? Y se me tiró arriba ahí y hablamos y echamos broma. Eso pueden verlo nuestros hijos, no hay problema. Pero ¿sabes por qué nos vemos tentados a decirle no delante de los niños? No, porque nuestras diferencias no son saludables. Y eso debe cambiar. Eso se llama fragmentarse también. Querido, quien no arregla diferencia y quien no tiene diferencia delante de los hijos no los está preparando para la vida. Porque el día que ellos se casen, y si usted los aisló de todas las diferencias que ustedes como matrimonio tuvieron, cuando ellos tengan los problemas, porque quiero decirles, queridos que están aquí, en los matrimonios se bendice, pero también se pasan ratos amargos. Y cuando ellos se casen van a decir: a papá nunca lo vimos tener diferencias. ¿Sabe qué van a hacer ellos? Van a correr. Pero se debe arreglar el tema de la fragmentación, que es comportarse de una manera cuando están ellos y comportarse de otra forma cuando no están ellos. Por eso nuestros hijos muchas veces no nos creen. Amén. Ahora, ¿qué debemos hacer para vencer la fragmentación? 3 cosas. Número 1, confesar y quitarse el velo. Sabes, todos tenemos velos. Esto no es un asunto mío nada más. Todos tenemos problemas con fragmentarnos. Vamos, confiésalo. Díselo a Dios. Díselo a alguien más. Confiesa, la palabra de Dios dice: quien confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Joven que estás aquí, si estás viviendo una doble vida, el que no confiesa va a seguir alimentando esa doble vida y en cualquier momento va a perder el control. Porque lo que hoy comienza ocultándose un poquito, mañana termina siendo una fuente constante. Se te convierte en un problema. Yo vivo confesando diariamente
Cuando inmediatamente siento que mi corazón se está yendo detrás de otros asuntos, Ale, amor, hijos, perdónenme, me está pasando esto. Confesarse activamente. Porque quien confiesa sus pecados, dice la Biblia, y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. Quitarse el velo es reconocer, todos aquí tenemos velos. Y número 2, entregarle el control total de todos los días de la semana a Cristo. No es una sola vez, es entregarle el control total a Cristo todos los días de la semana. Y número 3, último, decidir ser un testimonio unificado a cara descubierta. ¿Te podrías colocar de pie, por favor? ¿Podrías hoy confesar y quitarte el velo, que es decirle al Señor: Señor, no quiero tener una vida el domingo y otra vida los demás días de la semana? Te pido perdón si estoy practicando eso. Número 2, puedes entregarle a Cristo el control total de todos los días de tu vida. Dios no quiere que te fragmentes. Él no quiere ser el Señor del domingo. Hay gente que dice, escúcheme, yo por eso usted no ve que en las publicaciones de la iglesia colocamos el domingo: hoy es día del Señor. No, los lunes es el día del Señor. El martes es el día del Señor. El miércoles es el día del Señor. El jueves es el día del Señor. El viernes es el día del Señor. El sábado es el día del Señor. El domingo, todos los días son el día del Señor. No un día a la semana, todos los días. El problema es que si tenemos que el domingo es el día del Señor, entonces mañana lunes no es el día del Señor. No, es todos los días de la semana. Que cuando estés en tu trabajo, tú puedas declarar: hoy es el día del Señor y yo soy su instrumento para que esta gente que trabaja conmigo conozca a Cristo. Que cuando yo esté en mi casa el día de hoy, hoy es el día del Señor y yo soy un instrumento para que mis hijos conozcan a Cristo Jesús. Amén. Decide ser un testimonio unificado a cara descubierta. Sabes, no tener dos vidas, es una sola. Esa es nuestra meta, es nuestra meta en esta serie. Es que tú le digas al Señor: Señor, soy uno contigo. Que entiendas que por mucho que estés ocultando eso, ya Cristo lo sabe y lo conoce. Dice la palabra de Dios que sus ojos contemplan toda la tierra. ¿A quién se lo ocultas? Yo a veces cuando voy a orar caigo en la tentación. A veces me pasa que yo digo: no, ¿cómo le voy a decir esto al Señor? Y después yo mismo digo: pero qué tonto soy. Qué tonto soy. Se lo puedo ocultar a quien sea, pero a Dios, ¿cómo se sana lo que tú no le confiesas a Dios? Me gustaría que ahora mismo, en un acto de rendición total, pudieras inclinar tu rostro y pudieras quitarte el velo delante de Él. Escúchame, estás aquí a cara descubierta, a cara descubierta. Y Él no está aquí para condenarte. Él no está aquí para señalarte. Él no está aquí para que te sientas mal. Él no está aquí para que te sientas solamente golpeado, sino que está aquí porque Él quiere liberarte, porque Él quiere sanarte, porque Él quiere a cara descubierta decirte: vamos, entrégame eso, porque yo quiero ser tu Señor todos los días de tu vida. Quiero ser el Señor de tu matrimonio. Quiero ser el Señor de tus padres. Quiero ser el Señor como hijo. Quiero ser el Señor como empleado. Quiero ser el Señor como empresario. Yo quiero ser el Señor
todos los días de tu vida.